Capítulo 9. A medida que Mikasa emergía gradualmente de su profundo sueño, el toque etéreo de la luz del sol de la mañana acarició su delicada tez de porcelana, infundiéndole un suave resplandor. Mientras el calor de los rayos del sol la envolvía, una miríada de sensaciones danzaban a través de sus sentidos que despertaban. Sin embargo, en medio del reconfortante abrazo del amanecer, un dolor inesperado comenzó a abrirse paso a través de las fibras de su ser, envolviendo todo su cuerpo en un tierno abrazo. Tal vez fuera el resultado de una peculiar posición para dormir, un giro caprichoso en la forma en que duerme una niña de 9 años. Sin embargo, cuando la conciencia de Mikasa regresó por completo al reino de la vigilia, no pudo evitar maravillarse ante los fascinantes matices de sus propios hábitos inducidos por el sueño. Con un esfuerzo lento y deliberado, los ojos nublados y teñidos de plomo de Mikasa se abrieron, luchando contra el peso del sueño para finalmente responder a los suaves rayos de sol que entraban por la ventana entreabierta. Cuando su mirada se desvió hacia la vista familiar de su cómoda cama, no pudo evitar notar un cambio sutil en su abrazo, un cambio en su esencia misma que susurraba algo diferente, algo aún inexplorado. Curiosamente, los engranajes de la cabeza de Mikasa empezaron a girar, y su silencioso tic-tac resonó en sincronía con los ecos distantes de un recuerdo que acababa de despertar. Surgió como una sensación vaga, como una voluta de humo que se enroscaba suavemente en su conciencia, tentándola con fragmentos elusivos de un enigmático rompecabezas. Su mente estaba agobiada por la certeza de que los acontecimientos de la noche anterior no eran meros productos de su imaginación. No había ningún sueño que la protegiera de la dura realidad de que sus amados padres le habían sido arrebatados trágicamente. Mientras la luz del sol se filtraba a través de las cortinas y bailaba sobre sus inocentes iris, el peso del dolor descendió sobre ella una vez más, aplastando cualquier resto de esperanza u optimismo que se atreviera a persistir en los recuerdos del día anterior. Atrás quedaron los días en que se sentaba cautivada, absorbiendo las enseñanzas de su madre sobre las antiguas tradiciones que fluían por las venas de su enigmático y extenso linaje, sus secretos susurrados de generación en generación. Ya no esperaría con ansias el regreso de su padre después de un día de trabajo, anticipando los relatos de sus aventuras en el denso bosque que envolvía su humilde morada, donde le contaría historias de su última y abundante pesca. Con el corazón apesadumbrado, se dio cuenta de que nunca sería testigo del milagro de la llegada de su hermano recién nacido, del asombro absoluto de contemplar sus rostros angelicales por primera vez. En su mente, ya había pintado una imagen vívida de cómo se parecerían, imaginando mechones de cabello castaño dorado que reflejaban los de su amado padre. Con sus delicados brazos apoyados con gracia sobre las lujosas almohadas que había debajo de ella, se sentó lentamente, abriendo los ojos de asombro al contemplar la magnífica nueva incorporación a la decoración de su dormitorio. Una lujosa cama blanca de gran tamaño que parecía envolverla en su suave abrazo. Mientras su mirada se dirigía hacia abajo, notó las sábanas meticulosamente coordinadas, cuyo color reflejaba perfectamente el de la cama, creando una sensación de serena armonía. Los suaves rayos de sol se filtraban a través de las cortinas, arrojando un cálido resplandor sobre la habitación, envolviéndola en un capullo de serenidad. Con un toque delicado, se quitó los restos del sueño, secándose suavemente la suciedad de los ojos mientras dejaba escapar un bostezo de satisfacción, sumergiéndose por completo en la familiaridad de su santuario recién transformado. En un momento inesperado y fugaz, una avalancha de recuerdos inundó su mente cuando el chico la rescató. El nombre Eren resurgió en su memoria como si estuviera grabado en lo más profundo de su conciencia. Entonces, el Dr. Jaeger le extendió una invitación a la niña para que buscara refugio dentro del santuario de su morada en Shiganshina junto a su amada esposa y sus 2 hijos. Pero fue la forma en que ese niño, Eren, había envuelto cuidadosamente el regalo alrededor de su frágil cuerpo lo que permaneció en sus recuerdos, aferrándose a su alma como una garrapata determinada que se aferra a la piel de un ciervo. La intensidad de sus apasionados ojos verde azulado, escudriñando sus propios orbes grises cansados y desolados, había encendido una sensación de seguridad dentro de su ser. Mientras recordaba, un torrente de emociones le recorrió las venas, similar al calor reconfortante que emulaba el tierno abrazo de sus amados padres. Abrumada por el torrente de emociones, se encontró instintivamente enterrando su rostro en la tela de la prenda, con lágrimas brotando de sus ojos mientras abrazaba la sensación familiar. Incluso ahora, mientras reflexionaba sobre el recuerdo, no pudo evitar repetir el gesto reconfortante, encontrando consuelo en el mero pensamiento de ese encuentro extraordinario.
Mientras Mikasa recordaba cuando Eren le imploró que luchase o se enfrentara a la certeza de su muerte, una oleada electrizante de urgencia recorrió sus venas, similar al rápido corte de unas tijeras a un papel delicado. Sin dudarlo un instante, se impulsó hacia adelante y clavó la afilada hoja de su cuchillo con una determinación inquebrantable en el centro mismo de la espalda del tercer hombre. Como consecuencia de este intenso encuentro, sus pies descalzos destrozaron sin querer el suelo de madera, que antes estaba impecable, y las astillas se esparcieron como confeti. Y entonces, por un instante fugaz, una visión extraordinaria adornó su mirada desconcertada. Un tempestuoso despliegue de relámpagos que crepitaban en el cielo oscuro, iluminando una colosal estructura arbórea que latía con un caleidoscopio de tonos vibrantes. Perpleja ante esta visión enigmática, Mikasa reflexionó sobre su nueva fuerza. Sin embargo, el enigma del espectáculo etéreo y los misterios de su destreza mejorada tendrían que esperar, porque de repente, su estómago hueco gruñó con un dolor insistente, un recordatorio de su prolongada abstinencia de alimento desde aquella mañana sombría empapada por la lluvia, compartida con sus amados padres. Con un esfuerzo decidido, Mikasa se impulsó hábilmente hacia arriba, su cuerpo impulsado por pura fuerza de voluntad, hasta que aterrizó triunfante sobre el crujiente piso de madera. A pesar de su impresionante demostración de fuerza, una molestia persistente persistía en su mejilla, una pizca de dolor aún le recordaba el fuerte golpe en su rostro. Mientras se adaptaba a su nuevo entorno, no pudo evitar sentir los restos de una epifanía física recorriendo sus delgadas piernas, dejándolas sensibles y doloridas. Sin embargo, esta chica de cabello oscuro, con su espíritu indomable, continuó desplazándose por su entorno con sorprendente agilidad. Al mirarse reflejada en un espejo cercano, Mikasa notó un leve destello de grasa en su rostro, evidencia de la crema tópica que le habían aplicado meticulosamente en sus cortes y moretones antes de rendirse al sueño. Fue obra de la amable y compasiva mujer, la esposa del Dr. Jaeger, quien no solo había atendido sus heridas, sino que también la había bañado con amor y la había arropado en la cama poco después de que la aterrorizada niña hubiera puesto un pie en este nuevo santuario. Y mientras Mikasa se movía con cautela por la habitación, no pudo evitar sentir el reconfortante abrazo de las vendas envueltas alrededor de las plantas de sus pies, brindándole un suave apoyo a sus cansados pasos. Oyó que el médico la llamaba Carla antes de explicarle la situación. No parecía mucho mayor que su madre y ambas tenían un brillo cautivador en sus ojos, rebosantes de calidez y compasión. Sin embargo, había una sutil distinción en la mirada de Carla, un hambre intangible que parecía eludir la comprensión de Mikasa. En silencio, Mikasa entró en la morada de 2 pisos de la doctora. Sus ojos color avellana se clavaron en la ama de casa. Aunque permaneció sin palabras, Mikasa no pudo quitarse de encima la persistente sensación de que no sería demasiado problema pedirle sustento para calmar el hambre creciente que la carcomía por dentro. Aunque Mikasa se había encontrado con Grisa varias veces y había depositado su confianza en Eren, se sintió inexplicablemente atraída por Carla. Era como si su instinto la impulsara a buscar consuelo en la presencia de Carla, a confiarle el hambre incesante que la atormentaba. Naruto, el segundo hijo del Dr. Grisa, era un desconocido para ella. Su expresión preocupada insinuaba un genuino interés por el bienestar de Mikasa y Eren. A pesar de esto, Mikasa no pudo evitar albergar reservas, pero aún no lo conocía bien. Aunque Mikasa no estaba segura de qué pensar de él, sabía que era el hermano menor de Eren, por lo que pensó que no era dañino para ella ni para nadie. Con cautela en cada paso, Mikasa bajó la escalera, sus delgados dedos rozando suavemente la barandilla de caoba pulida. Cuando llegó al área común, una deliciosa mezcla de cocina y sala de estar, notó la ausencia del Dr. Jaeger, Naruto y Eren. Sin embargo, sus ojos se sintieron atraídos de inmediato por Carla, de pie junto al fregadero con manos diligentes inmersas en el lavado de platos. La vista de Carla maniobrando sin esfuerzo a través de la tarea hizo que el corazón de Mikasa latiera a un ritmo salvaje, como si una troupe de percusionistas se hubiera instalado dentro de su cavidad torácica. A pesar de la ausencia de cualquier causa lógica para el miedo, la ansiedad de Mikasa, resultado de su agitación emocional pasada, se aferraba a ella como un sudario invisible, traicionando la respuesta instintiva de su cuerpo. Mientras Mikasa, con el corazón palpitando con fuerza en su pecho, se armaba de valor para acercarse a la misteriosa mujer, su paso vacilante resonó en la habitación silenciosa, con el peso de la precaución. El leve crujido del viejo suelo de madera bajo sus pies pareció disipar su aprensión, impulsándola a avanzar hacia lo desconocido.
Mientras avanzaba con cautela, la mezcla rítmica del tintineo de la porcelana y el agua de fregar cesó de repente, y el repentino silencio quedó suspendido en el aire como una respiración suspendida. Carla salió de su ensoñación por la perturbación y giró instintivamente la cabeza hacia la fuente del ruido. Su atención se centró en Mikasa, la nueva compañera de casa que había surgido de entre las sombras. En ese momento, una sonrisa cálida y reconfortante adornó el rostro de la ex camarera, irradiando una sensación de familiaridad y aceptación. Con una alegría genuina brillando en sus ojos, saludó a Mikasa. «Oh, Mikasa. ¿Estás despierta?» A Mikasa se le hizo un nudo en la garganta y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, lo que la hizo dar un paso atrás instintivamente. Su corazón se aceleró, golpeando contra su pecho, mientras una mezcla de emociones inundaba sus sentidos. La preocupación de la mujer de cabello castaño se reflejaba en su rostro, esperando ansiosamente una respuesta. Sin embargo, Mikasa sintió que su voz se quedaba atrapada, que su garganta se estrechaba con cada segundo que pasaba. La desesperación corría por sus venas, impulsándola a liberarse del silencio sofocante. Su mente corría, buscando las palabras adecuadas para transmitir su gratitud, para reconocer la preocupación genuina que irradiaba la mujer que tenía frente a ella. Pero, en medio del caos dentro de ella, una voz, casi un susurro, resonó en su mente, advirtiéndole que no lo hiciera. Carla percibió la lucha interna de Mikasa. Con una suave inclinación de cabeza y una suave sonrisa en sus labios, sus cejas se suavizaron, reflejando la ternura en su voz. «Está bien», aseguró con sus palabras como un bálsamo calmante para el alma ansiosa de Mikasa. «No tienes que hablar si no quieres. Me alegro de verte de pie y en movimiento». El peso de esas palabras, mezcladas con empatía y comprensión, alivió suavemente el corazón acelerado de Mikasa. Una sensación de alivio la invadió, como un cálido abrazo que envolviera su frágil ser. Con un movimiento rápido, Mikasa volvió sobre sus pasos, con la mirada fija en los intrincados patrones de vendajes que adornaban sus delicados pies. Con una mezcla de curiosidad y preocupación, su mano izquierda se aferró instintivamente al bulto de su adorada bufanda, buscando consuelo en su familiar tacto. En medio del silencio que envolvía la habitación, logró emitir un suave y melódico zumbido, una señal sutil pero conmovedora de que reconocía y asimilaba las palabras pronunciadas por la mujer mayor. Carla dedujo que la joven y aprensiva niña sin duda se preguntaba dónde estaban sus dos valientes salvadores. Reconociendo la importancia de brindar consuelo a su única compañera, consideró apropiado revelar la ubicación actual del trío. Con una sonrisa amable y empática adornando su rostro, su voz tenía un tono tranquilizador impregnado de calidez y tranquilidad. Grisa, Naruto y Eren se fueron a hacer algunos recados, por lo que no volverán por un tiempo. Mientras Mikasa permanecía en la habitación, un suave y melodioso zumbido escapó de sus labios, creando una delicada armonía que llenó el aire. Sin embargo, sus ojos se sintieron irresistiblemente atraídos por la mesa que se extendía frente a ella, adornada con una variedad de deliciosos platos. El tentador aroma se extendió por la habitación, tentando sus sentidos y haciendo que se le hiciera la boca agua involuntariamente. No pudo evitar sentir una pizca de vergüenza cuando su bufanda ocultó discretamente la evidencia de la reacción de su cuerpo. A pesar de su ansia por la deliciosa comida que tenía ante sí, Mikasa se encontró incapaz de reunir el coraje para pedir algo de comer. Justo cuando Mikasa luchaba con su dilema interno, Carla notó el sutil cambio en la atención de Mikasa y aprovechó la oportunidad para intervenir. Con una voz suave y cariñosa, interrumpió el silencio, asegurándole a Mikasa que ya se había ocupado de sus necesidades. «Sé que estoy lavando los platos», dijo Carla, sus palabras mezcladas con calidez y afecto, «pero reservé algo de desayuno para ti». Con paso elegante y pausado, Mikasa se dirigió con gracia hacia la acogedora zona de estar, mientras sus mechones de pelo color carbón se balanceaban al ritmo de sus pasos. Mientras se acercaba, sus ojos brillaban con una mezcla de hambre y emoción, ansiosa por disfrutar del delicioso festín que la esperaba. Con cuidadosa precisión, seleccionó una silla que estaba frente a la tentadora variedad de comida, asegurándose de que su bufanda fuera retirada con cuidado y colgada delicadamente en el respaldo de la silla, protegiéndola meticulosamente de cualquier posible mancha que pudiera surgir durante su delicioso viaje. El aroma seductor de la comida recién preparada flotaba en el aire, haciendo que la nariz de Mikasa se contrajera con anticipación, agudizando sus sentidos para el deleite culinario que se avecinaba. Echó una mirada perspicaz a la variedad de deliciosos platos que tenía frente a ella, examinando meticulosamente cada intrincado detalle.
Una sinfonía de gruñidos emanó de su estómago como si estuviera cantando una melodía voraz, en perfecta armonía con la deliciosa vista que Carla había creado. Sorprendentemente, incluso en medio del ajetreo y el bullicio del entorno, los agudos oídos de Carla captaron estos antojos audibles, su corazón se calentó por la adorable vista que se desplegó ante ella, lo que provocó que una suave risa escapara de sus labios. En medio del pequeño y pintoresco comedor, Mikasa se encontró frente a una deliciosa variedad de delicias culinarias. Justo delante de ella, como una exhibición artística, había un plato de metal reluciente que contenía un panecillo recién horneado y un huevo hervido a la perfección, cuyos apetitosos aromas flotaban en el aire. Junto a esta tentadora vista, la esperaba un generoso cuenco de humeante papilla de arroz, acompañado de una rústica cuchara de madera, que la invitaba a darse un capricho. Mientras sus ojos vagaban, se toparon con una elegante jarra de metal adornada con delicadas gotas de condensación que brillaban bajo la suave luz. Sin duda, contenía agua helada. No estaba segura de lo que querías, así que preparé algo fácil de digerir, dijo Carla. A medida que se acercaba al plato, su expectación crecía, ansiosa por experimentar la deliciosa sinfonía de sabores que la esperaba. El dado no era un dado cualquiera. Era ligero y esponjoso como si lo hubieran besado las nubes, con un sutil toque de dulzura que bailaba sobre sus papilas gustativas, despertándolas con una suave caricia. Pero eso no fue todo. El huevo infusionado con proteínas estaba al lado del panecillo, su yema dulce y sabrosa complementaba perfectamente el delicado sabor dulce del panecillo. Cuando le dio un mordisco, la yema brotó como un amanecer, esparciendo su riqueza aterciopelada por todo su paladar, creando una mezcla armoniosa de sabores que la dejó con ganas de más. El aroma de los granos de avena, tibios y mantecosos, envolvió sus sentidos y la incitó a tomar una cucharada. Dejó que la avena se deslizara por su garganta y su reconfortante calor alivió su garganta reseca y la nutrió por dentro. Con cada cucharada, su cuerpo emocionalmente frío comenzó a descongelarse, ya que el sustento que estaba consumiendo le trajo una ola de calidez y satisfacción que se extendió por sus venas. La combinación del etéreo panecillo, el tentador huevo y las reconfortantes gachas crearon una sinfonía de sabores que permanecieron en su paladar. En un abrir y cerrar de ojos, sus platos quedaron impecables y relucientes, libres de los restos de su deliciosa comida. En un momento de satisfacción, se llevó el vaso de agua helada a los labios y saboreó la refrescante sensación que le caía por la garganta, limpiando cualquier resto de migajas o partículas de comida que se atrevieran a perturbar la perfección de su paladar. Con cada sorbo revitalizante, su cansancio disminuía y era reemplazado por una nueva oleada de energía que corría por sus venas, revitalizando todo su ser. La satisfacción de un plato limpio y un apetito saciado le hizo sonreír triunfante, como si bailara una silenciosa victoria dentro de los confines de su mente. Sin embargo, su satisfacción se vio interrumpida de repente por la risa cordial y contagiosa que brotó de Carla y que resonó por la habitación como una explosión de alegres fuegos artificiales. Volvió su atención hacia Carla, cuyos ojos brillaron con picardía mientras comentaba jovialmente. «Supongo que te gustó, ¿eh?» Mientras Mikasa saboreaba la última cucharada de avena, sus papilas gustativas bailaron de placer. Pero cuando dejó el cuenco vacío a un lado, sintió una sensación peculiar en sus labios. Con un suave toque, descubrió que los restos de la cremosa papilla se habían adherido a su delicada piel, dejando un rastro de calidez y comodidad. En un instante, su rostro se transformó en un lienzo de colores, reflejando los vibrantes tonos de la bufanda que había colocado con cariño sobre la silla. Con una resolución decidida, Mikasa raspó delicadamente los granos lechosos y sintió que una sensación de satisfacción la invadía cuando los restos desaparecieron. Justo cuando estaba a punto de retirar los restos de la mesa, sus manos instintivamente alcanzaron los platos, lista para entregárselos a Carla. Pero, para su sorpresa, Carla intervino rápidamente, interviniendo con gracia para detenerla. «Permíteme», insistió Carla, con su voz cargada de amabilidad y preocupación. «Me encargaré de eso. Quédate ahí y descansa». Los ojos de Mikasa se encontraron con los de Carla, una mezcla de gratitud y fatiga se reflejaba en su mirada. Aliviada, se acomodó en su asiento, entregándose al tan necesario respiro que la esperaba. De repente, tanto Carla como Mikasa oyeron que se abría la puerta y voltearon la cabeza cuando Naruto entró. Con su habitual sonrisa brillante, Carla se acercó rápidamente a su adorable niño y le besó las mejillas, para gran disgusto de Naruto, que intentaba desesperadamente escapar de su amoroso abrazo.
Mikasa observó cómo Carla bañaba de besos a Naruto, no pudo evitar recordar a su propia madre mostrándole ese tipo de afecto, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero escapó de sus pensamientos una vez que Naruto comenzó a acercarse a ella. Por un momento, pensó en dar un paso atrás, pero no pudo evitar notar que sus ojos le recordaban un poco a los ojos de su padre, eran los ojos de alguien que quería proteger a las personas. No tuvimos la oportunidad de hablar, mi nombre es Naruto, y eres bienvenida en nuestra familia, Mikasa, la saludó Naruto con una voz suave, tratando de sonar lo más amigable posible, antes de extender su mano hacia ella en señal de amistad. Mikasa miró de un lado a otro su mano y su rostro. Por un momento, no quiso estrecharle la mano, pero no sabía por qué. Tenía la sensación de que podía confiar en él y estrecharle la mano sería el primer paso. Extendió la mano y le estrechó la suya. Mi nombre es Mikasa Ackerman. Capítulo 10. Año temprano 855. Con un dejo de preocupación en su voz, Naruto preguntó gentilmente. ¿Todavía te duele? Sus ojos se fijaron en la piel magullada de Armin, la mano de Naruto tembló con un tenue brillo verde brillante que emanaba un aura de otro mundo similar a una delicada niebla. El resplandor etéreo acarició con gracia los contornos de la carne magullada de Armin, consumiéndolos dentro de su abrazo curativo. En una asombrosa demostración de sus habilidades, el toque de Naruto obró su magia, erradicando rápidamente los moretones que alguna vez fueron vívidos. El dolor que una vez había plagado el cuerpo de Armin se disipó en el olvido, dejando atrás solo una profunda sensación de alivio y gratitud. Eren, Mikasa y Naruto habían salido a buscar a Armin y jugar como solían hacer, pero una vez más, lo encontraron siendo intimidado por los tres matones. Los matones huyeron asustados en el momento en que notaron que Naruto y Mikasa huían. Después de que los matones huyeran, Naruto decidió usar sus habilidades curativas para curar las heridas de Armin. Con un tono de asombro, Armin se maravilló. El dolor se ha ido. Se probó el brazo con cautela, maravillándose de la ausencia de molestias. Se sentía como si nunca hubiera sufrido ninguna lesión en primer lugar. Naruto exhaló un suspiro de alivio, su corazón se llenó de alegría al escuchar la recuperación de Armin. Sin embargo, las expresiones desconcertadas en los rostros de Armin y Mikasa sirvieron como un recordatorio de las extraordinarias habilidades que poseía Naruto, despertando la curiosidad y la fascinación una vez más. Han pasado 4 meses desde que Mikasa se unió a la familia Yager. Mikasa había encontrado a Naruto como una buena compañía después de que se acostumbró a él. Al principio, trató de evitarlo, encontrándolo muy diferente de todos los demás en la casa, especialmente las marcas de bigotes en sus mejillas, que Mikasa encontró extrañas y adorables. Al principio, Mikasa solo pasaba tiempo con Naruto cuando estaba en compañía de alguien más. En la mayoría de los casos, era Eren. Si bien Naruto era muy amable y divertido a veces, Mikasa no pudo evitar encontrar extraño lo diferente que se veía del resto de la familia Yager. Mikasa incluso le había preguntado a Carla al respecto, pero ella le dijo que Naruto era el hermano de Eren y que no tenía motivos para tenerle miedo. Finalmente, Mikasa comenzó a ver a Naruto como un hermano solo cuando le mostró su habilidad para cultivar árboles, plantas y flores. Con sus pequeños y delicados dedos, Mikasa sujetó con cuidado el elegante jarrón por su esbelta asa. Sintió una oleada de emoción al sostener el precioso recipiente, sus vibrantes colores y patrones intrincados capturaron su imaginación. Mientras levantaba el jarrón con una sola mano, pudo sentir el peso del agua en el interior, lo que hizo que el recipiente se tambaleara ligeramente. Sin inmutarse por el desafío, Mikasa decidió tomar el asunto en sus propias manos, consciente de que Eren podría tener dificultades con la tarea debido al peso del jarrón lleno de agua. Con una sonrisa confiada, decidió aventurarse en el exuberante oasis de su pintoresco y pequeño jardín, ubicado detrás de su humilde morada, y atender personalmente las necesidades de sus amadas plantas, calmando su sed con tierno cuidado y afecto. Mikasa se acercó a la puerta con paso decidido y gracia. Llena de expectación, extendió rápidamente su pequeña mano y agarró con fuerza el frío picaporte de metal. Mientras ejercía una suave fuerza, la puerta se abrió obedientemente, permitiéndole pasar al jardín. Al salir al mundo, se encontró momentáneamente cegada por los brillantes rayos de sol que bañaban su rostro, lo que la hizo entrecerrar los ojos con una mezcla de curiosidad y deleite. El aire que la envolvía se sentía vigorizante, como si hubiera sido besado por la esencia del agua fresca, una mezcla embriagadora de la pureza de la naturaleza. Mikasa no pudo evitar recordar una conversación con el Dr. Yager, quien le dijo que el aire posee un nivel elevado de humedad.
Mientras los ojos de Mikasa escudriñaban el pequeño jardín, su mirada se detuvo en las delicadas flores y los setos cuidadosamente podados. Aunque a primera vista parecía modesto, el jardín tenía un profundo significado para Mikasa. Era un conmovedor recordatorio del exuberante oasis que una vez llamó suyo en su hogar. Carla se había encargado de crear un espacio sereno donde Mikasa pudiera retirarse para encontrar consuelo y tranquilidad. Mikasa a menudo se tomaba un momento para relajarse en la mecedora cuidadosamente colocada cerca del jardín, saboreando su fascinante vista. En solo un mes desde que Mikasa se había convertido en parte de su familia, el amor y la aceptación incondicionales de Carla habían superado todas las expectativas, llenando sin esfuerzo el vacío en el corazón de Mikasa dejado por sus propios padres. Este afecto inquebrantable se ejemplificó aún más con la insistencia de Carla en que Mikasa se refiriera a ella como madre, alentando a Mikasa a abrazar el vínculo familiar que se había formado tan fácilmente entre ellas. Aunque Mikasa estaba indudablemente agradecida por la presencia de Carla en su vida, todavía no podía aceptar por completo el término madre. La mera mención de esa palabra evocaba recuerdos de sus padres fallecidos. Como un río incesante, las lágrimas caían en cascada por sus mejillas y Mikasa se encontraba envuelta en un dolor inconsolable. Por lo tanto, por el momento, Mikasa eludió con cautela el uso del venerado título cuando se dirigía a Carla, su corazón anhelaba la curación y la fuerza para soportar el peso de esa preciada palabra. En silencio, Mikasa se dirigió con gracia hacia una de las delicadas y pequeñas plantas que se encontraban en el jardín. Con un gesto sutil pero decidido, comenzó a cuidarla, rociando suavemente con agua sus hojas y la tierra. A pesar de la sensación de frescor del suelo fangoso que acariciaba sus pies descalzos, Mikasa permaneció imperturbable, principalmente absorta en su tarea. Mientras continuaba regando la planta, su mirada trascendió más allá de su frágil existencia y se fijó en la majestuosa presencia del árbol solitario que se erguía en medio de la limitada extensión de su jardín. Sorprendentemente, a pesar de las modestas proporciones del jardín, este árbol se elevaba a una asombrosa altura de 30 metros, dominando descaradamente el entorno. El árbol, que se alzaba hacia el cielo, poseía una presencia indomable que dejó una marca indeleble en la pintoresca ciudad de Shiganshina. Su llamativa figura se alzaba como un punto de referencia destacado, ofreciendo una vista fascinante desde cualquier punto de observación de los alrededores. Su magnificencia trascendía los límites del jardín y cautivaba la atención de todos los que contemplaban su cautivadora estatura. Mikasa había oído de Carla que Naruto lo había cultivado. Se preguntaba cómo había logrado hacer crecer un árbol tan grande. Perdida en sus cavilaciones, los pensamientos de Mikasa fueron interrumpidos abruptamente por los pasos que se acercaban. Actuando por instinto, giró la cabeza para localizar la fuente y se alegró de descubrir al propio Naruto, su rostro radiante con una sonrisa contagiosa que iluminaba los alrededores. «Buenos días, Mikasa». «Buenos días, Naruto», dijo Mikasa un poco a regañadientes, mirando a su alrededor, esperando que alguien más se uniera a ellos, cuando Naruto se acercó aún más. «¿Te gusta el jardín, no?», preguntó Naruto, sus vibrantes ojos azules brillando con picardía, una sonrisa cómplice tirando de las comisuras de sus labios. Sorprendida por la inesperada revelación, Mikasa no pudo evitar preguntarse cómo se había dado cuenta de eso. El dedo de Naruto se extendió hacia una mecedora desgastada que se encontraba entre la vibrante flora, como si leyera su mente. «Esa silla nunca estuvo allí antes. ¿Hay alguna planta o flor que te guste en particular?», preguntó Naruto con calidez. La pregunta quedó flotando en el espacio entre ellos mientras Mikasa permanecía en silencio, sus pensamientos envueltos en una nube de incertidumbre sobre las intenciones de Naruto. Un minuto se alargó, alargado por el peso de la contemplación, mientras Mikasa luchaba por descifrar la verdadera naturaleza de Naruto. En medio de la quietud, el suave susurro del viento acariciaba sus alrededores, entremezclándose con la melodía rítmica de las gotas que caían en cascada de la regadera de Mikasa, dando vida al vibrante tapiz de plantas y flores que adornaban su hogar compartido. De repente, la atención de Mikasa se vio atraída por una escena extraordinaria que se desarrollaba en el jardín. Un grupo de pájaros coloridos que descendían con gracia del cielo y se posaban con gracia por todas partes. Para su sorpresa, uno de los pájaros se posó con confianza en el hombro de Naruto con gentil precisión. En el momento en que el pájaro se posó, emitió un sonido melodioso, casi similar a una canción alegre, como si expresara su alegría por haber encontrado consuelo cerca de Naruto.
Fascinada, los ojos de Mikasa se fijaron en Naruto, quien, con su pequeña mano, comenzó a acariciar tiernamente al pájaro, lo que provocó que melodías aún más encantadoras escaparan del pico del pájaro, cada sonido un claro reflejo de su alegría ilimitada y profunda satisfacción. Naruto sonrió con cariño, sus ojos brillaban con un toque de picardía mientras manejaba sin esfuerzo el desconcierto que se dibujó en el rostro de Mikasa. Completamente sorprendido por el comportamiento peculiar del pájaro. ¿Cómo lo haces? Mikasa lo señaló instintivamente, su sorpresa era evidente en la forma en que su dedo temblaba ligeramente. Era una vista inusual, de hecho, ya que las aves generalmente mostraban una cautela innata hacia los extraños, sus instintos las obligaban a emprender el vuelo a la primera señal de desconocimiento. Sin embargo, esta ave en particular parecía desafiar todas las expectativas, actuando con una familiaridad casi asombrosa hacia Naruto. Con un cuidado meticuloso y una calidez en su tacto, Naruto ahuecó suavemente al ave en sus hábiles manos, asegurándose de no asustarla ni lastimarla de ninguna manera. Y luego, con una precisión mesurada, transfirió con cautela al ave de su propio hombro al de Mikasa, sus miradas se encontraron en un intercambio silencioso de asombro y curiosidad. Incapaz de contener su emoción, Mikasa casi dejó escapar un chillido de alegría al ver al pájaro con sus fascinantes ojos verdes vivos. Sin embargo, logró ejercer autocontrol y se contuvo de hacerlo. La sorprendente mirada del pájaro, fija en ella, parecía contener una profunda conexión que despertó algo dentro de Mikasa. Como si fuera una respuesta a este vínculo tácito, la criatura aviar emitió un sonido dulce y melódico, cautivándola aún más. Una sonrisa radiante iluminó gradualmente el rostro de Mikasa mientras una oleada de felicidad pura invadía su corazón como una flor que se abre paso. Con un toque suave y tierno, su mano se extendió hacia arriba sin obstáculos y encontró su lugar sobre la cabeza del pájaro. Su suavidad y calidez le brindaron consuelo. Consciente de la fragilidad de su amigo ave, Mikasa tuvo mucho cuidado de no causarle ningún daño involuntario. En una increíble muestra de comprensión, era evidente que el pájaro disfrutaba de la atención y el afecto que Mikasa le brindaba. Con una amplia sonrisa en su rostro, Naruto exclamó: «¿Le gustas?». No pudo contener su emoción mientras golpeaba vigorosamente sus manos con pura alegría. De pie, su cabello rubio y puntiagudo llamó la atención de un pequeño pájaro, posado con gracia sobre él. En ese divertido momento, Naruto no pudo evitar preguntarse si el pájaro veía su cabello vibrante como un lugar acogedor para construir su nido y poner huevos. «Ella es hermosa», comentó Mikasa, todavía mirando al pájaro que descansaba en su hombro antes de volver su atención hacia Naruto. «La señorita Yeager dijo que te encanta el jardín», dijo Mikasa. El rostro de Naruto se iluminó con una sonrisa brillante mientras asentía con entusiasmo en señal de acuerdo. Sintiendo una profunda conexión con la naturaleza, no pudo evitar sentirse cautivado por los colores vibrantes y los aromas fragantes que lo rodeaban. Señalando con entusiasmo varias flores que adornaban el jardín, la mano de Naruto se deslizó con gracia por el aire, mostrando un caleidoscopio de flores en todo su esplendor resplandeciente. «Sí, me encanta regar las plantas y las flores», respondió Naruto con entusiasmo y una sonrisa brillante, sus ojos brillando bajo el calor de los rayos del sol. Su amor por regar las plantas y cuidar las delicadas flores era evidente en la forma en que hablaba. La vibrante luz del sol parecía amplificar su contagiosa alegría, haciendo que su sonrisa fuera aún más radiante. Este feliz intercambio entre Naruto y Mikasa desencadenó un recuerdo agridulce para Mikasa. Mientras observaba la genuina pasión de Naruto, su mente se remontó a los preciados recuerdos de su propia madre. Mikasa no pudo evitar recordar los días en que su madre cuidaba con amor su modesto jardín, cuidando delicadamente cada flor. El amor de su madre por los jardines era evidente a través de sus sinceras historias y sueños, en los que imaginaba un futuro en el que cultivarían un magnífico jardín adornado con un caleidoscopio de flores vibrantes. Mientras las palabras de Naruto resonaban en sus oídos, Mikasa no pudo escapar de las tiernas emociones que crecían en su interior, un melancólico recordatorio de los sueños de jardín que una vez compartió con su madre. «¿Cuáles son tus flores favoritas?», preguntó Mikasa, con una mezcla de curiosidad y nostalgia en su voz. Naruto pareció notar los sutiles matices de tristeza que emanaban de la voz de Mikasa y el destello melancólico en sus ojos, pero decidió no comentarlo directamente. En cambio, su inclinación natural a animar a quienes lo rodeaban lo impulsó a hacer un gesto hacia un anciano que se alzaba orgullosamente detrás de él. Con sus pétalos de un azul intenso y su forma delicada, el anciano servía como representación visual de la esperanza y la resiliencia. «Anciano»,
Preguntó Mikasa con un ligero dejo de curiosidad, colocando suavemente con las manos el gran jarrón sobre el suelo húmedo y fangoso. Cuando dio un paso atrás, su mirada se fijó en las vibrantes flores. Notó que Naruto se acercaba con una sensación de asombro. Sus dedos se extendieron tentativamente, explorando la suave textura y las delicadas complejidades de los exquisitos pétalos azules del aciano. Esta es mi flor favorita, explicó Naruto, señalando la flor azul. Es hermosa, asintió Mikasa, acariciando con ternura los delicados pétalos de la flor de aciano. Una sensación de asombro y admiración la invadió cuando tocó los pétalos de un azul celestial. La flor parecía tener un brillo etéreo, su vibrante color azul brillaba con resplandor bajo el cálido abrazo de la luz del sol. Cada pétalo se sentía aterciopelado y suave contra las yemas de sus dedos, casi como si la flor albergara un tesoro secreto dentro de su delicada estructura. Mikasa no pudo evitar sentirse cautivada por su encantadora belleza. ¿Tienes una flor favorita?, preguntó Naruto, su voz llena de curiosidad y calidez, mientras miraba suavemente desde la delicada y vibrante flor que sostenía en sus manos hacia Mikasa. La suave brisa agitaba su cabello y traía consigo una sensación de tranquilidad. Sin embargo, algo en la reacción de Mikasa tomó a Naruto por sorpresa. Su sonrisa vaciló cuando su mirada se encontró con la de ella, revelando un destello de tristeza que bailó en sus ojos. Era como si un torrente de recuerdos hubiera regresado a ella, abrumándola con una tristeza tácita. El peso de sus lágrimas no derramadas se hizo evidente, brillando como gotas de rocío, amenazando con caer en cascada por sus mejillas en cualquier momento. Mi madre plantó una semilla en nuestro jardín, esa flor es mi favorita, la llamó flor de Sakura, explicó Mikasa entre lágrimas, todavía abrumada por las emociones. Luchando por contener su dolor, su voz vaciló entre sollozos de dolor. Naruto sintió una profunda sensación de impotencia mientras buscaba desesperadamente una forma de consolarla en su momento de vulnerabilidad. ¿Todavía tienes la semilla?, preguntó Naruto. Sus palabras hicieron que Mikasa dejara de sollozar y volviera a mirar a Naruto. Si tienes las semillas, puedo cultivarlas para ti ahora mismo, explicó Naruto. Mikasa lo miró extrañada. No entendía cómo alguien podía hacer crecer una flor en cuestión de minutos, una flor que normalmente tardaba 10 años, si no más, en crecer. Su madre había plantado la semilla antes de que Mikasa naciera, y aún así, Mikasa recordaba cómo crecía. Mikasa metió la mano en el bolsillo a regañadientes y sacó una semilla. Planeaba plantarla hoy y regarla hasta que creciera. Mikasa sabía que le llevaría una década, si no más, pero no era como si fuera a ir a ninguna parte. Después de que Mikasa le entregó la semilla a Naruto, lleno de anticipación, no perdió tiempo e inmediatamente se puso a examinar la vasta extensión del jardín en busca del lugar óptimo para sembrar la preciada semilla. Mostrando una determinación ferviente, Naruto examinó atentamente el terreno, sopesando cuidadosamente factores como la exposición a la luz solar, la fertilidad del suelo y el drenaje adecuado, presionando instintivamente las yemas de los dedos sobre la superficie de la tierra. Atravesando pacientemente el jardín, Naruto inspeccionó diligentemente cada trozo de tierra, completamente concentrado en descubrir el lugar ideal. Finalmente, en medio de su meticulosa exploración, la dedicación inquebrantable de Naruto dio sus frutos cuando identificó triunfalmente el lugar perfecto, haciendo que todos sus esfuerzos de búsqueda anteriores valieran la pena. Mikasa se quedó allí y observó con intriga cómo Naruto cavaba hábilmente un pequeño hoyo en la tierra húmeda usando una pala pequeña. Con sumo cuidado, Naruto colocó suavemente la preciosa semilla dentro de la cavidad, asegurándose de que tuviera el ambiente perfecto para crecer. Con toda su atención, cubrió diligentemente la semilla con tierra, cada uno de sus movimientos infundía una sensación de anticipación en Mikasa. Sin embargo, desafiando sus expectativas, Naruto dio 2 pasos calculados hacia atrás en lugar de regar la tierra como ella suponía, y le hizo un gesto a Mikasa para que se acercara más a él. Este giro inesperado de los acontecimientos despertó aún más su curiosidad. Mira esto, dijo Naruto con una cálida sonrisa antes de agacharse, con los ojos fijos en la pequeña semilla que se encontraba en la tierra. De pie a unos pasos de distancia, Mikasa no pudo evitar sentirse intrigada por el misterioso espectáculo que estaba a punto de desarrollarse. Cuando Naruto presionó suavemente sus palmas abiertas sobre la tierra, una oleada de anticipación la invadió. De repente, un temblor inesperado recorrió el suelo bajo sus pies, tomando a Mikasa con la guardia baja. Con una curiosidad enorme, Mikasa observó cómo el suelo, que antes estaba tranquilo, se abría de par en par y revelaba un estallido de un verde vibrante.
La semilla plantada había brotado y se había convertido en una flor de sakura floreciente, desafiando todas las expectativas de un crecimiento normal. La vista era hipnótica, ya que cada segundo que pasaba presenciaba la rápida expansión de la flor. Mikasa se sintió asombrada cuando los delicados pétalos se desplegaron uno a uno, mostrando un espectro de colores impresionante. El aroma de la flor de sakura impregnaba el aire, su dulce fragancia llamaba a los pájaros cercanos, incitándolos a acercarse a este espectáculo encantador. Mikasa sintió una oleada de emociones abrumadoras, mientras las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el sabor agridulce de una sonrisa que se hacía más pronunciada con cada segundo que pasaba. La vista de la flor favorita de su madre muerta, delicadamente colocada ante ella, se convirtió en un conmovedor recordatorio del amor y los recuerdos que alguna vez compartieron juntas. Mientras el familiar y reconfortante aroma de la flor envolvía sus sentidos, Mikasa no pudo evitar ser transportada de regreso a su hogar de la infancia, donde la risa y la alegría alguna vez llenaron cada rincón. A pesar de las lágrimas que brotaban de sus ojos, cada gota conteniendo su propia historia de anhelo y pérdida, una innegable sonrisa adornaba su rostro. ¿Te gusta? Naruto, gracias, dijo Mikasa de todo corazón, con la voz temblorosa de gratitud mientras expresaba sus emociones. Abrumada por su sinceridad, corrió hacia Naruto y lo abrazó con fuerza, tomándolo desprevenido por un momento. Su sorpresa inicial rápidamente dio paso a una profunda calidez interior cuando instintivamente la abrazó de vuelta. Las lágrimas de Mikasa fluyeron libremente, mojando su camisa, pero Naruto no prestó atención a la humedad. Sintiendo una mezcla de tristeza y alivio, Mikasa se aferró a él, liberando todas sus emociones acumuladas en sollozos contra su pecho. Cualquier cosa por mi hermana. Después de ese día, Mikasa nunca más se sintió incómoda en presencia de Naruto. El mismo día que ella y Naruto se hicieron amigos, el señor Grisa le explicó a Mikasa que debía guardar silencio sobre las habilidades de Naruto para hacer crecer árboles. Mikasa tenía preguntas, muchas preguntas, pero el Dr. Grisa le hizo prometer que lo mantendría en secreto. Mikasa lo había jurado de inmediato. No entendía por qué mantenerlo en secreto, pero haría lo que le dijeran. Al día siguiente, Eren y Naruto le explicaron cómo funcionaban las habilidades de Naruto. Al final, Mikasa no pudo evitar preguntarse cuántos árboles podía hacer crecer Naruto y si podía usar dichos árboles para protegerse o atacar algo. Naruto no tardó mucho en mostrar su otra habilidad, la de curar heridas muy rápido. Mikasa pensó que esa era la más impresionante, únicamente porque Eren fue quien se lastimó la rodilla mientras corría, y Naruto lo había curado rápidamente. Mikasa había visto cómo el pequeño corte en la rodilla desaparecía como si nunca hubiera estado allí. Lo único que quedaba era la sangre seca que quedó de la herida cuando la habían abierto. Ahora, una vez más, Mikasa observó cómo Naruto volvía a mostrar sus habilidades curativas, y nuevamente, quedó completamente asombrada, pero la vista la hizo sonreír. Armin, deberías contraatacar, no puedes permitir que te pisoteen así como así, dijo Eren con un ligero enojo. Armin esbozó una sonrisa inocente. Ese no soy yo, Eren, a pesar de lo que pase, sigo siendo el que gana, ellos lo saben, por eso recurren a la violencia física, respondió Armin. Sus palabras no parecieron satisfacer a Eren, pero sabía que su amigo era muy terco. Tal vez, pero creo que un golpe o dos no harían daño, agregó Naruto, ligeramente de acuerdo con su hermano. De repente, una ráfaga de viento helado pasó junto a Naruto, lo que le hizo temblar. En ese mismo momento, sintió un cambio abrupto y distinto en la temperatura general de su entorno. Intrigado, Naruto levantó la mirada hacia el cielo, donde quedó cautivado por la vista de los delicados copos de nieve que descendían con gracia del cielo nublado. Con asombro infantil, Naruto instintivamente extendió la palma de su mano, exponiéndola al abrazo invernal de la nieve que caía. Como si fuera una señal, un solitario copo de nieve aterrizó delicadamente en la mano extendida de Naruto, su singular belleza cristalina brilló momentáneamente antes de sucumbir al calor de su piel, disolviéndose instantáneamente. Naruto no pudo evitar soltar una carcajada mientras permanecía de pie entre los copos de nieve que caían, siendo testigo de la serena transformación del cielo, que alguna vez estuvo despejado, en un asombroso paraíso invernal. Habían pasado algunas horas desde que comenzó a nevar, y la vista era nada menos que mágica. A medida que pasaba el tiempo, la nieve seguía cayendo con gracia, cubriendo delicadamente cada centímetro de Shiganshina con un reluciente abrigo blanco. La llegada de la nieve trajo una nueva alegría y emoción a los corazones de los niños de todo el pueblo. A donde quiera que Naruto miraba, veía niños de su edad abrazando el regalo invernal con puro deleite.
Las risas resonaban por las calles mientras los pequeños participaban en divertidas peleas de bolas de nieve, construían intrincados muñecos de nieve y se deslizaban alegremente en trineo por suaves pendientes. Su risa inocente resonaba por el aire, difundiendo calidez y felicidad entre los habitantes del pueblo. La nieve había ejercido su toque encantador sobre jóvenes y mayores, ya que personas de todas las edades se sentían cautivadas por el espectáculo invernal. Incluso aquellos agobiados por el peso de sus responsabilidades no pudieron resistirse a salir a disfrutar del simple placer de un entorno cubierto de nieve. A medida que avanzaba el día, la atmósfera vibraba con una estimulante sensación de camaradería y unidad mientras todos disfrutaban de la experiencia compartida de este día nevado. La fina capa de nieve que cubría cada edificio, árbol y calle añadía un toque de belleza etérea al paisaje ya de por sí pintoresco. Shiganshina había sufrido una metamorfosis y sus calles familiares lucían ahora un aspecto sereno y sobrecogedor. Las huellas de innumerables niños juguetones, junto con los intrincados patrones que dejaban los copos de nieve en cada superficie, creaban un tapiz fascinante de arte invernal. En esta milagrosa nevada, el espíritu de la alegría del invierno se había apoderado de Shiganshina, pintando sonrisas en rostros que hacía tiempo habían olvidado placeres tan simples. Era un día en el que las preocupaciones y los problemas parecían derretirse con la nieve, reemplazados por la embriagadora mezcla de risas, alegría y asombro infantil. Mientras Naruto observaba la escena, no pudo evitar sentirse lleno de gratitud por este mágico regalo de invierno que había traído tanta calidez y unidad a los corazones de sus conciudadanos. 2 meses después ahora, veamos quién puede lanzar más bolas de nieve, los desafió Eren con una sonrisa traviesa mientras el trío salía, ansioso por unirse a la diversión y el alboroto del país de las maravillas invernal. Los ojos de Naruto se abrieron de emoción. El suelo cubierto de nieve era un lienzo para las expresiones creativas de otros niños mientras construían fuertes y muñecos de nieve y participaban en amistosas peleas de bolas de nieve. Si alguno de ustedes me golpea, cuando no esté mirando, todos se arrepentirán, advirtió Naruto con una voz juguetona. Naruto, ¿por qué haría algo así?, dijo Eren con un tono dramático, su voz resonando en el aire frío del invierno. Sus ojos brillaban con picardía mientras observaba la reacción de Naruto, esperando ansiosamente su respuesta. Antes de que Naruto pudiera siquiera formular una respuesta, un impacto repentino golpeó la parte posterior de su cabello rubio, lo que lo hizo girar sorprendido. Se encontró con la imagen de Mikasa, con sus manos apretadas como bolas de nieve y una amplia sonrisa estampada en su rostro mientras salía corriendo de inmediato, dejando a Naruto sacudiéndose la nieve y persiguiéndola. Regresen aquí los dos, exigió Naruto y comenzó una persecución del gato y el ratón. Naruto vio a Mikasa deambulando por el prado cubierto de nieve. Sin pensarlo 2 veces, rápidamente tomó un puñado de nieve y le dio forma de una bola de nieve perfectamente redonda. Naruto se acercó sigilosamente a Mikasa y le lanzó la bola de nieve por la espalda, lo que la hizo gritar de sorpresa. Cuando Mikasa se dio la vuelta, Naruto salió corriendo, con el corazón acelerado por la emoción. Sin embargo, Mikasa reaccionó rápidamente y tomó 2 bolas de nieve en sus manos, decidida a atrapar a Naruto. «Vuelve aquí, Naruto». «Solo quiero jugar», exigió Mikasa juguetonamente, con los ojos brillantes de emoción mientras lo perseguía. Mientras Naruto avanzaba a toda velocidad por la nieve, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro y su corazón latía con fuerza de emoción y júbilo. Apenas logró mantener el equilibrio mientras corría hacia adelante, con los ojos escudriñando el área en busca de cualquier señal de sus amigos. De repente, vio la figura de Eren escondida detrás de un árbol, con un brillo travieso en sus ojos. Sin dudarlo, corrió hacia él, decidido a tomarlo por sorpresa. Justo cuando llegó a su escondite, sintió que un objeto frío y húmedo pasaba zumbando junto a su rostro, casi a punto de alcanzarlo. Al girarse para ver de dónde había salido la bola de nieve, vio a Mikasa sonriéndole con picardía, con el brazo levantado y lista para disparar de nuevo. Pero antes de que pudiera reaccionar, sintió que otro proyectil helado le impactaba de lleno en el pecho. Al mirar hacia abajo, vio que Eren había aprovechado su distracción y le había lanzado también una bola de nieve. Riendo, se hizo a un lado y evitó por poco otro ataque de Mikasa. Pero Eren no tuvo tanta suerte. La siguiente bola de nieve de Mikasa voló de frente y lo golpeó de lleno en la cara. Eren los miró a ambos con enojo, sus ojos ardían con una determinación feroz. ¿Creen que eso es gracioso?, gruñó, con su voz baja y peligrosa. Les mostraré lo gracioso. Después de eso, comenzó a perseguirlos como un loco, lanzando bolas de nieve de un lado a otro.
Volved los dos ahora mismo. Exigió, y su voz resonó en el paisaje nevado. Después de una hora de perseguirse por las calles de Shiganshina, dejaron de jugar, con Naruto sonriendo y levantando 9 dedos de sus manos. Después de correr por la nieve durante más de una hora, Mikasa jadeaba con dificultad, tratando de recuperar el aliento. Solo 9 veces, pierdes, Mikasa, se burló Naruto, sus ojos brillando con picardía mientras la observaba luchar por recuperar la compostura. A pesar de su agotamiento, Mikasa no pudo evitar soltar una pequeña risa ante las bromas juguetonas de Naruto. Pronto se les unió Armin, pero como toda cosa bella, solo podía durar un tiempo.